Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en el final del camino y este final no podía ser mejor que teniendo aquí a María Neira y también con este sistema holograma que comentábamos que parece de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Mi nombre es África González, soy catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo y académica de la Real Academia de Farmacia. Pero hoy la importante y realmente una persona que durante toda esta pandemia ha sido una voz respetada y es un orgullo que esta mujer sea española. María Neira es original de La Felguera, de Asturias. Estudió Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo. Hizo un máster en Salud Pública en la Universidad Pierre-Marie Curie en París y se especializó en endocrinología y enfermedades metabólicas también en París. Inició su carrera profesional, estuvo trabajando 3 años en endocrinología y nutrición en el Hospital Necker y en el Hospital San Luis en París y obtuvo un diploma internacional en preparación para emergencias y manejo de crisis de la Universidad de Ginebra. También estuvo en El Salvador y en Honduras como coordinadora médica para Médicos Sin Fronteras en Centroamérica. Ha trabajado también para la ONU en Ruanda y Mozambique. En 1999 se inicia como directora del Departamento de Control, Prevención y Erradicación de Enfermedades Infecciosas en la OMS. Durante 3 años fue presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimenticia y viceministra de Salud y Asuntos del Consumidor en España. Y actualmente es directora del Departamento de Salud Pública y Ambiente en la Organización Mundial de la Salud. Buenos días, María. Encantada de que estés aquí. Nos gustaría que estuvieras de forma presencial, pero la verdad es que viendo tu holograma es como si te viéramos aquí al lado. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y sabemos que estás en Glasgow en la convención, así que nada, gracias por estar aquí. Quería también decir... Gracias a vosotros. Bueno, a lo mejor hay un cierto retraso en la voz, ¿vale? Entonces, bueno, intentaremos dejar un tiempo entre la pregunta y la contestación. Y no quería olvidarme de la cantidad de premios y distinciones que tienes, María, tanto la medalla al Orden Nacional de Mérito por el Gobierno de Francia, ha sido Asturiana del Mes y Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional a la OMS junto a Margaret Chan en el año 2009. Ha sido también Premio Woman en el año 2015 y ha sido nominada como una de las mujeres más influyentes en la política climática y se ha reconocido tu labor tanto en salud, en clima y en polución ambiental. Bueno, con este currículum, lo primero que tenemos que preguntar y que me gustaría, hiciste medicina y te dedicaste inicialmente a una especialidad enfocada a ver pacientes, ¿no? A estudiar estos pacientes y yo creo que a partir de ir a Médicos Sin Fronteras decidiste cambiar, ¿no? tu orientación y centrarte más en gestión de salud global. Me gustaría saber qué es lo que te impulsó a dar ese cambio. Hola África, y primero gracias de nuevo por la invitación. Lamento mucho no estar con vosotros ahí. Seguramente sería mucho más agradable, al menos para mí, poder estar en Santiago. Pero bueno, buenos días desde Glasgow, que como sabéis hay una cumbre muy importante sobre cambio climático y hay que estar aquí defendiendo la salud. Así que encantada de estar aquí. En mi currículum, África, que lo pusiste, te agradezco, muy extenso, hay un detalle que creo que vale la pena compartir, ¿no? Hoy, que es cierto que soy asturiana, de madre asturiana y crecida en Asturias, pero mi padre es gallego y es de Orense y tengo obviamente también a honor decir que soy parcialmente gallega y con mucho gusto, así que razón de más para estar encantada de estar con vosotros hoy.
¿Qué pasó en mi vida para que yo pasara de querer ser un endocrinólogo, que fue lo que quise siempre ser? Y además estaba muy feliz de haber podido escoger esa especialidad, de trabajar en ella, de estar en París. Me iba a quedar a trabajar allí o no sabía muy bien. Pero sí, efectivamente ese cambio de ir al terreno, empezó todo casi de casualidad, ¿no? Pero yo creo que en el fondo estaba buscando algo diferente. Me fui con Médicos Sin Fronteras a América Latina, a Centroamérica, y a partir de ahí, efectivamente, cuando empiezas a ver lo que es la salud pública desde dentro y el impacto que puedes tener cuando vas un poco más allá de la parte clínica, ¿no?, que es fundamental también, pues ahí mi vida dio una vuelta y desde todos los puntos de vista, profesional, personal, y las cosas cambian. Y estoy muy agradecida que haya sido así, porque efectivamente creo que he sido muy privilegiada en el tipo de trabajo que puedo tener, la vida profesional, y bueno, ojalá que eso también contribuya a tener un impacto positivo en la salud pública, donde hay tanto que hacer. Así que, bueno, por ahí fue todo, África. Con respecto a la salud, lo que se habla del concepto de One Health, ¿no? El concepto de salud global y bienestar. Me gustaría que comentaras, pues, qué es y qué comprende, qué es cuando hablamos de One Health, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues mira, yo creo que de forma intuitiva ya todos usamos ese concepto de One Health. A lo mejor no lo llamamos así, a lo mejor no ponemos en el contexto más científico, pero en el fondo cualquiera que trabaje en medicina o en salud en general, o en salud pública, está ya ejecutando un sistema de One Health. Es decir, ¿qué nos influye en nuestra salud? Pues evidentemente nos influye lo que nos rodea, nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad. Eso va a influenciar muchísimo nuestra salud. Luego la salud animal, porque bueno, comemos todavía muchos animales, vivimos con animales, compartimos evidentemente con ellos, por lo tanto esas enfermedades zoonóticas que se transmiten, que son conocidas desde hace mucho tiempo, tienen también una parte muy importante en ese triángulo. El concepto One Health es salud ambiental, salud humana y salud animal. Es un triángulo muy potente. Algunos han querido separarlo completamente, pero es imposible. Es evidente que nuestra salud, la salud humana, depende enormemente de la calidad del aire que respiramos, de la calidad de los alimentos que comemos, en fin, de la vivienda, de cómo nos protegemos y, por supuesto, del agua que bebemos o que necesitamos. O sea, que querer desligar todo eso o separarlo de forma compartimental y dónde empieza uno y dónde termina otro es casi imposible de hacer. Estamos completamente ligados y hay una continuación que no se corta, eso es evidente, y que hemos cortado, y por eso estamos donde estamos ahora. Tú trabajaste en un momento con respecto al cólera, ¿no? La importancia del agua también en la transmisión de enfermedades. El agua lo necesitamos, no solo en su calidad, sino en su cantidad. El cambio climático está llevando a muchas zonas desérticas y seguramente que va a ser muy difícil vivir en determinadas zonas. ¿Cómo podemos plantear el tema del agua? ¿Cómo lo ves para un futuro a corto, medio y largo plazo? Pues mira, es uno de los pilares fundamentales de nuestra salud y es uno de los que, en fin, en salud pública, digamos que es uno de los más básicos, ¿no? El acceso al agua potable y el saneamiento, la higiene, lavarse las manos, ha sido, digamos, uno de lo más básico y elemental si uno quiere hacer salud o proteger la salud, ¿no? Si tienes un desplazamiento de personas, de refugiados o tienes que crear un asentamiento de personas, lo primero que vas a pensar es de dónde va a venir el agua, cómo vamos a asegurarnos de que esté limpia, de que no esté contaminada y cómo separamos el saneamiento, o sea, las heces del agua para que no las contamine, ¿no?
Mucho se ha avanzado en salud pública en el acceso al agua potable, pero todavía nos queda muchísimo por hacer. Hay casi un tercio de la población mundial que no tiene acceso a agua con los estándares reconocidos de calidad de la Organización Mundial de la Salud. Y eso es una cosa absurda que habría que reparar. Ahora que estamos hablando de reimaginar una sociedad más sana y más verde, creo que ese fallo estructural tan enorme hay que repararlo. Lo grave de todo esto es que esos avances que se han hecho en acceso al agua potable, con el calentamiento global, porque claro, la gente habla de cambio climático y a veces no se sabe qué es, pero el cambio climático representa un calentamiento global. Con ese calentamiento el acceso al agua va a estar en muchas ocasiones más difícil. Hablaba con gente, no sé, en países africanos que no son precisamente expertos ni en cambio climático ni en cuestiones a lo mejor muy especializadas, pero sí que entienden perfectamente que antes el terreno donde ellos vivían era perfectamente cultivable y ahora no, está seco, no hay agua, hay menos acceso al agua. Hay quien dice incluso, y no sé si será muy alarmista o no, pero que el agua va a ser la razón de los próximos conflictos y que en algunos casos, en algunas zonas geográficas ya está sucediendo, ¿no? Que es el origen de muchos conflictos por controlar el acceso al agua. Si estamos viendo también quién está controlando y quién está comprando esos terrenos donde hay agua potable, ahí daría para mucha conversación y mucha geopolítica para entender la importancia que tiene el agua en la supervivencia, ¿no? Y ¿qué gobierno no sabe eso? Que necesita agua. Y eso, el cambio climático nos está llevando en la pésima dirección, porque eso va a ser una de las primeras consecuencias que vamos a tener, cómo el acceso al agua va a estar en dificultad. Por eso hay que empezar a prepararlo ya y luchar mucho para que aquí en Glasgow se tomen decisiones de verdad y que no se hagan anuncios publicitarios que después vamos a ver si se comprometen los gobiernos o se comprometen y cumplen, que sería lo deseable para todos. Además del agua está el tema de la alimentación, el tema de las enfermedades infecciosas. Estamos cada vez en un mundo más globalizado, más interconectados, tanto a nivel de turismo, de viajes, de mercado, y hay también muchas personas en la Tierra, ¿no? ¿Cómo ves o qué debemos hacer para un futuro más sostenible a nivel de salud? Bueno, me encanta esa pregunta, África, porque obviamente es de lo que estamos, en lo que estamos peleando y la razón por la que estamos aquí en Glasgow y la razón por la que en plena pandemia ya hicimos un manifiesto sobre una recuperación verde y saludable. Y ahí poníamos, utilizando incluso un lenguaje muy médico, ¿no?, cuáles eran las prescripciones que necesitábamos para esa recuperación verde y saludable. Y obviamente la primera prescripción pasa por algo que yo creo que cualquier persona que vive en el campo, en zonas rurales, que tenga ese contacto con la naturaleza un poco más cercano, entiende perfectamente lo que yo voy a decir, no tiene nada de sofisticado. Tenemos que dejar de pelearnos con la naturaleza, de usarla como basurero nada más. Parece que contaminamos todo lo que tocamos, ¿no? y producimos, es como si no nos diéramos cuenta que de ese medio ambiente, de esos ecosistemas, de esa naturaleza es de donde viene todo lo que necesitamos para sobrevivir. O sea, no es una cuestión de que salvemos el planeta, es que nosotros sin el planeta no somos nada, porque necesitamos del planeta, o sea, de la Tierra, extraer el agua, producir alimentos, en fin, no contaminar el aire que después vamos a respirar y que nos sirva también ese planeta para darnos cobijo, ¿no? Un hogar donde vivir. Entonces, si estamos de alguna manera autodestruyendo lo que nos da de comer y lo que nos sirve para recuperarnos, pues creo que es una estrategia poco inteligente. Entonces, esa sería la primera prescripción, ¿no? Dejar de pelearnos, parar esa guerra absurda
que tenemos con el medio ambiente de tirar todo, toneladas y toneladas, millones de toneladas de plástico al océano, ¿no? ¿Y dónde va a terminar ese plástico? Más que en nuestros estómagos y en nuestro intestino. Contaminar el aire con bueno, emisiones tremendas. ¿Dónde va a terminar esa contaminación? Más que en nuestros pulmones al final del día. Y luego, por supuesto, el agua, algunos ríos en algunos países del mundo todavía es una cosa terrible, desde contaminación química hasta contaminación, por supuesto, fecal y de residuos, de basura. La basura electrónica que estamos generando todos los días es impresionante y eso también termina en nuestro cerebro. Esos componentes de metales pesados que están en la basura electrónica terminan en nuestro cerebro. Y bueno, algún día podríamos hablar del daño que le hacen también. Segunda prescripción, corregir esos fallos que todavía tenemos. Pues el que una parte de la población, un porcentaje de la población humana todavía no tenga acceso ni a electricidad, ni a agua, ni a saneamiento. Ningún mundo va a estar a salvo si no tenemos un mínimo de base de lo que es la salud para todos y que eso nos dé como una especie de pantalla de protección a todos los demás, porque no vale decir, bueno, en África que no haya, pero yo sí, porque al final estamos todos en el mismo barco. Y luego, pues, obviamente, las fuentes de energía. Ahí tenemos una discusión muy importante, como sigamos usando energías fósiles, energías tan contaminantes, que para generar esa energía hay que quemar algo, ¿no? Hay que hacer una combustión. Cuando hay una combustión, obviamente hay un humo, hay un resultado de esa combustión. Y es lo que la gente tiene que entender, es el resultado de esa combustión se va al aire. Y el aire yo lo respiro y termina en mis pulmones. O sea, cuando hablamos de transición energética, es una cuestión de salud, que a lo mejor a alguna persona le parece muy distante, pero es que si respiramos tóxicos tendremos enfermedades. Y yo no quiero respirar un aire tóxico, yo quiero respirar un aire, ya no voy a decir el de las montañas de los Alpes suizos, pero por lo menos que no esté lleno de sustancias que sé que van a tener un impacto en mi salud. Cuarto, nuestros sistemas alimentarios. Nuestra producción de alimentos tiene mucho que mejorar todavía para ser más sostenible, menos contaminante, una agricultura menos agresiva y menos absurda, ¿no? Que estamos intercambiando alimentos desde una parte del mundo a la otra, transportándolos cuando a lo mejor se están produciendo en este lado del mundo, con fertilizantes, con pesticidas. Y lo más frustrante de todo eso es que generamos alimentos y un tercio de esos alimentos que generamos lo tiramos a la basura. No se consume y encima hay que generar una gestión de esos residuos. Las ciudades, ¿cómo vamos a organizar nuestras zonas urbanas? ¿Vamos a seguir siendo ciudadanos de segunda y el coche ciudadano de primera o vamos a darle la vuelta por fin a todo esto y vamos a ser nosotros los importantes y el coche pasa en segundo lugar? Y luego yo creo que una cuestión muy política aquí también. No usemos el dinero público para darle subsidios a combustibles fósiles que luego nos están atacando de una manera muy brutal nuestra salud. Así que son cosas tan de sentido común y tan básicas que yo creo que la salud tiene mucho que decir en esto de la COP, porque en el fondo las recomendaciones que hacemos para luchar contra el cambio climático son recomendaciones también para la salud pública. Son totalmente salud pública pura y dura. Así que, bueno, en eso estamos. Ojalá reimaginar el futuro, ojalá que tengamos todos la imaginación suficiente para darnos cuenta que estaba delante de nosotros y no lo habíamos visto. Sí, yo creo que en general las políticas se trabajan normalmente a corto plazo, pero tenemos que pensar en las nuevas generaciones que les tenemos que dejar un mundo más sostenible y de bienestar y de progreso. En el sentido del apartado de la formación, de la educación de nuestros jóvenes, hay veces que estos jóvenes parece que nos están dando lecciones, ¿no? a los mayores. ¿Cómo ves el tema formativo en los colegios, en las escuelas, en esta parte de salud y bienestar del futuro? Bueno, fundamental la educación, la formación.
es evidente que los niños, los más pequeños, niños y niñas, por supuesto, están mucho mejor formados que nosotros. Creo que ahora son ellos los que nos dicen, no, eso no se tira ahí, se pone en este otro cubo de reciclaje, ¿no? Están muchísimo más concienciados, nos están dando grandes lecciones también en estas manifestaciones. Aquí en Glasgow, durante los 2 últimos días, casi se ha paralizado todo, ¿no? El viernes hubo los Viernes por el Futuro, Greta estaba aquí, había muchos jóvenes y efectivamente ellos están muy preocupados también en este fenómeno de ecoansiedad que se llama, ¿no? Cosas muy tremendas, están empezando a estar también muy enfadados. Ayer teníamos en nuestra conferencia de Cambio Climático y Salud, teníamos representantes de movimientos de jóvenes y tienen un tono cuando hablan casi al límite del enfado, ¿no? Están realmente irritados, por no decir mucho más, con cómo se están haciendo las negociaciones, con la velocidad esta tan lenta de hacer estas negociaciones y de alguna manera no entienden por qué, si hay estas declaraciones tan elocuentes de todos los primeros ministros que vienen y dicen esta es la peor catástrofe para la humanidad, las próximas generaciones nos harán responsables, pero al mismo tiempo hacen esas declaraciones, pero al mismo tiempo ya llevamos 26 COPs de negociación, o sea, hay algo ahí que no funciona, ¿no? Entonces entiendo que estén enfadados, irritados y que ellos nos darán una lección en educación. En cuanto a educación, me gustaría también pensar en las universidades, porque tú piensas, África, yo no sé tú, pero a mí en medicina obviamente nadie me habló de salud ambiental, de cuestiones de la importancia que tiene el cambio climático, de la importancia que tiene no solo enfocarte en lo curativo, sino que si tú estás tratando a un niño asmático tendrás que saber cuál es el mejor tratamiento y la posología y los efectos secundarios, pero tendrás también que entender por qué ese niño está desarrollando asma. Y si después de tratarlo lo devuelves a la calle donde vive, que es una de las calles más contaminadas y que va a estar otra vez expuesto a esos niveles altísimos de contaminación, pues los médicos, los pediatras o en fin, los de respiratoria tendrán que, además de ser grandes especialistas en el tratamiento, tendrán que alzar su voz y decir, hey, hay un problema muy grave de contaminación en esta ciudad, que quien tenga la oportunidad de hacer algo que lo haga, pero proponerlo también como un problema de salud y un problema para el que pedimos que haya soluciones y no solo la solución final, que es el tratamiento, ¿no? El curativo cuando ya la persona está enferma. Queremos intervenir antes en los determinantes de esa salud. Así que yo creo que no estaría mal también que en la Facultad de Medicina incorporáramos en el currículum alguna noción, por lo menos, de la importancia de la salud ambiental, porque los factores ambientales hoy, como sabes, representan un 25% de la morbimortalidad. 25%, se dice pronto. Y creo que ahí no podemos simplemente aceptarlo y seguir como que nada y desarrollar cada vez mejores tratamientos. Habrá que hacer algo más también, ¿no? Habrá que entender por qué está pasando eso y desde luego la contaminación del aire es algo en lo que tenemos que hacer oír nuestra voz, pero todos, el sector salud en el sentido muy amplio de la palabra tenemos mucho que decir. Estoy muy de acuerdo con lo que dices. Cuando se habla de salud y bienestar, salud hemos tratado algo este tema, vamos a hablar un poco del concepto bienestar. Se ha hablado mucho y se asocia un poco al consumo, ¿no? A la riqueza, a lo que tenemos, ¿no? A todo ese consumismo y capitalismo. Pero el bienestar debe incluir aspectos como estabilidad, ¿no? Libertad, seguridad, progreso. Y claramente pues hay países que están en distintas velocidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bienestar, ¿a qué nos deberíamos referir y qué deberíamos de hacer para hacer un mundo más igualitario? Pues yo creo que ahí entra, y tienes toda la razón, es esa red social, ¿no? Esa red de protección social. No es solo la ausencia de enfermedad,
que es muchas veces a lo que nos dedicamos erróneamente, sino a la promoción y protección de la salud física y mental. Y aquí, cuando hablamos del bienestar, tenemos que empezar con esa interacción social que va a contribuir tanto a nuestra salud mental. No podemos continuar en una sociedad donde hay un aislamiento total o hay mucha soledad de las personas a partir de una cierta edad, y que no hay oportunidades, precisamente porque las ciudades son núcleos ahora muy agresivos. Muy agresivos me refiero a que hay mucho tráfico, que casi no puedes interaccionar, ¿no? Las ciudades tienen que volver a tener espacios verdes. Eso entra también en el bienestar, tener una posibilidad de interactuar socialmente para que tu salud mental, dentro de lo posible, esté más protegida. Tenemos que tener, evidentemente, una reducción de factores de riesgo que nos exponen después a enfermedades, pero tenemos que tener también esa red de protección social, la salud universal, la cobertura sanitaria universal. Se ha demostrado también durante esta pandemia ser una de nuestras mejores protecciones, ¿no? La ansiedad de saber que si tú desarrollas una enfermedad tienes que pagarla de tu bolsillo, si no tienes una sanidad que te procura ese bienestar, lo que tú decías, la ansiedad, el estrés de qué servicios sociales puedes disponer, ¿no? Si eres una persona mayor y vas a tener un acompañamiento, unos servicios, una persona con dificultades o en fin, que va a necesitar un tratamiento especializado, que lo pueda tener, no solo en los hospitales, sino en las casas. O sea, el bienestar significa que podamos combatir la obesidad, no solo porque yo dejo de comer o que tengo mi propia conducta individual, sino que voy a tener también acceso a alimentos que son saludables y que no me van a costar una fortuna, porque dentro del núcleo urbano ese tipo de acceso a ese tipo de alimentación va a estar también protegido y asegurado. Donde tengo un transporte público accesible, que no sea muy caro y que responda a mis necesidades de movilidad. En fin, el bienestar va mucho más allá, evidentemente, de evitar la enfermedad y de crear esa sociedad, pues, que puede permitírselo, tener ese bienestar, ¿no? que es fundamental. Bueno, salud universal, protección, cobertura sanitaria universal, una red de protección social que te permita tener servicios si los necesitas, interacción y conectividad entre las personas, y luego el ver qué tipo de crecimiento tiene esa sociedad y qué tipo de factores van a influenciar más en la cuestión demográfica. Por ejemplo, no es lo mismo una ciudad donde hay muchos niños, que habrá que ver también qué servicios se les ponen a disposición. Insisto en lo de las zonas verdes también. Y si hay población ya de una cierta edad, qué tipo de servicios van a tener también para que no se sientan aislados y que la soledad que hasta ahora nuestra sociedad había casi conseguido escaparse de eso por razones culturales, pues que nos la devuelvan. Y que si queremos tener una vida saludable, podamos tenerla, que no sea excesivamente caro y que podamos tener acceso a poder caminar, a no tener una vida sedentaria y al mismo tiempo acceder a alimentos saludables sin que eso nos sobrepase nuestro presupuesto. Me gustaría que habláramos de un bloque, digamos, de medicina y la medicina del futuro, ¿no? Se está hablando mucho, pues, de la medicina personalizada, de que el propio paciente sea mucho más consciente de su enfermedad, que haya un mayor control, pues, de sus, por ejemplo, pues, de cómo está su glucemia, cómo está su colesterol, que haya una toma de decisiones compartida con el personal médico, el campo de la telemedicina y técnicas de diagnóstico que van a poder ayudar, pues, para detectar de forma precoz muchas enfermedades. Sin embargo, parece que esto lo vemos siempre desde el punto de vista de países más desarrollados, ¿no? Tú que tienes desde la Organización Mundial de la Salud una visión cercana también de países en vías de desarrollo,
¿Cómo ves desde el punto de vista de la medicina del futuro? ¿Hacia dónde vamos a ir? La tecnología puede ayudar también a técnicas de diagnóstico más precoces también en distintos países. ¿Cómo ves la medicina del futuro? Pues mira, has nombrado lo de la digitalización de la medicina y te puedo asegurar que es se está avanzando mucho, pero no solo en países desarrollados. Creo que la medicina digital puede ayudarnos mucho y está dando grandes pasos en países precisamente donde, en fin, no tienen la misma riqueza que tenemos otros, ¿no? La medicina digital puede ayudar en esos centros de salud remotos, donde no tienen acceso a los mismos servicios especializados que podemos tener en otros sitios. Estamos apuntando mucho en reforzar esa medicina digital porque efectivamente puede aportar en lugares donde no iban a tener acceso de otra manera. O sea que por ahí veo sin ninguna duda mucho avance. La medicina personalizada, por supuesto, el que cada uno de nosotros tenga acceso a formaciones, informaciones muy especializadas sobre tu salud, incluso ya algunos quieren saber, tú que eres inmunólogo, estás mejor situada que yo para saber esto, ¿no? Informaciones muy específicas de cuál es mi perfil de enfermedad que puedo tener. Eso, por supuesto, es un avance importante también, pero tenemos que primero resolver las cuestiones también de salud pública, de salud colectiva, ¿no? Si tú, te voy a dar el ejemplo para salirnos de nuestra sociedad. En la India, en Nueva Delhi, tienes una población muy rica también en Nueva Delhi que tiene acceso a una medicina personalizada, muy sofisticada, pero luego esa misma persona sale a la calle y tiene que respirar el mismo aire contaminado que están respirando los otros. Se ha llegado a algo tan absurdo, si me permitís la palabra, como hay bares en Nueva Delhi donde tienes, en lugar de un cóctel, de una bebida, tienes oxígeno para respirar. O sea, estamos llegando a situaciones realmente un poco absurdas, ¿no? Tú vas a un bar, como eres rico y vives en Nueva Delhi y no puedes respirar bien, pues estás ahí respirando un poquito de oxígeno. No, tengo ganas de ir a uno de esos a ver cómo son. Para decirte que son cuestiones que pueden ser muy avanzadas y muy punteras, pero que hay que resolver las cuestiones básicas. Hay que resolver el problema de la contaminación. El avance, la medicina del futuro son esas ciudades sostenibles que no generan esa contaminación. Son ciudades que no van a tener una combustión para generar energía de combustibles fósiles. Son ciudades donde la gestión de las basuras, de los residuos, va a ser muy inteligente y que una economía verde circular para la salud puede ser una de las grandísimas soluciones, porque las enfermedades crónicas ahora mismo, ¿qué nos está diciendo? Que vamos a tener enfermedades no transmisibles, ¿no? La diabetes, obviamente. Si seguimos en una sociedad donde tenemos una vida totalmente sedentaria, obviamente no estaremos ayudando mucho a avanzar en el control de la diabetes o de otras enfermedades crónicas. Así que vamos a tener que cambiar el modelo social y esa va a ser nuestra medicina más avanzada, más sofisticada y que va a dar mejores resultados. Quería ahora cambiar a que conozcamos mejor y que nos expliques qué es la OMS, para qué sirve, quién la financia, porque yo creo que escuchamos la Organización Mundial de la Salud, pero yo creo que tenemos un gran desconocimiento de cuál es su función. Sabéis que ha habido pues, muchas voces críticas, ¿no? Durante la pandemia de su actuación, de si ha actuado tarde, si estaba financiada pues, fundamentalmente por China. Entonces me gustaría que una persona que trabaja dentro de la OMS nos explique la enorme función, la labor que hace la OMS y un poco todas estas voces críticas, pues que nos comentes si tienen base o no.
Bueno, pues efectivamente creo que conozco bien por dentro la organización, pero también la quiero muchísimo, o sea que a lo mejor voy a estar un poco sesgada en la visión que doy de la OMS, pero como alguien que adora la salud pública, que cree fundamentalmente en la salud pública, tengo que querer a la OMS. O sea, la OMS es una idea muy buena, es la salud global, es cómo los países van a enfrentarse a problemas de salud de una forma coordinada, global, estratégica, con una visión de conjunto. Entonces, la idea no la matemos, por favor, porque la idea es fundamental. Y si la OMS no se hubiera creado, como se creó hace más de 70 años, yo creo que sería muy visionario volver a crearla. Todo, evidentemente, puede ser mejorable y, de hecho, creo que la OMS está siempre permanentemente mejorando. ¿Cuáles son las funciones de la OMS? Creo que es fundamental para la gente también saber que la OMS significa 194 países. O sea, no es una organización que funciona de forma, digamos, totalmente autónoma. Son 194 países los miembros de la OMS. O sea, que la OMS va a ser todo lo buena que los países quieren que sea también. O sea, de alguna manera yo a veces digo que tenemos la OMS que nos merecemos. Es decir, si quisiéramos, y yo creo que deberíamos de todos, de querer mejorar esa idea de salud pública global, de que haya un organismo que se dedique a la salud global, creo que como misión es maravilloso. Vamos a hacer todo lo que los países quieran que sea todo eso. ¿Cómo funciona el secretariado? El secretariado, los que trabajamos dentro de la OMS, pues hay resoluciones que son las que aprueban los países miembros. La OMS fundamentalmente está financiada por los países. Los países tienen la obligación, esos 194, de pagar una cuota a la OMS en función de la riqueza de ese país. Entonces es evidente que Burkina Faso no puede pagar lo mismo que Estados Unidos o que Rusia o que España. Pero todos los países tienen una cuota. Y aparte de eso tenemos una financiación también extrapresupuestaria, pero que viene de fundaciones que han pasado mucho rigor. Por ejemplo, nosotros no podemos recibir dinero de compañías privadas o de compañías que tengan algo que ver con el tabaco, con el armamento. No podemos recibir dinero de privados, por ejemplo, como puede hacer la UNICEF, por ejemplo. En fin, hay muchos mecanismos muy estrictos desde el punto de vista legal que hacen que el dinero sea muy controlado y que vaya a cuestiones muy específicas y con parámetros muy rigurosos. Y luego el poder real de la OMS, donde realmente hay que utilizarlo y hay que utilizarlo bien, es el poder de convocatoria. O sea, la OMS no somos lo que es el secretariado, sino que el secretariado, yo mañana necesito hacer algo sobre contaminación del aire en cuanto a evidencia científica, y puedo montar un grupo de trabajo con los mejores expertos del mundo, allí donde estén, en la universidad en donde estén, en el país de donde estén, y van a reaccionar todos de forma positiva. No pagamos, además, o sea que es increíble, y tenemos lo mejor de las mejores mentes del mundo. Obviamente esos grupos de trabajo se montan con, de nuevo, criterios súper rígidos, muy estrictos, muy sistemáticos, de cómo se hacen las revisiones, todo basado en ciencia, pero eso es lo más. Si tú utilizas ese poder de convocatoria del OMS bien, es un instrumento poderosísimo, valiosísimo, y desde luego dentro de todo lo que nuestro mundo representa, uno de los menos expuestos, digamos, a contaminación o a influencias, o desde luego ponemos todas las barreras para que sea así de la mejor manera posible. Así que en cuanto a quién estamos financiados, ahora mismo nuestro donante más importante es Alemania, por ejemplo. Ahora mismo, mañana podría cambiar, pero en este momento, y tenemos, como, no sé si sabéis, pero tenemos el presupuesto, el mismo presupuesto, siempre usamos eso como comparación, que el Hospital Cantonal de Ginebra. Ginebra es una ciudad pequeña, ¿no?, como Oviedo, y tenemos exactamente el mismo presupuesto que el Hospital Cantonal de Ginebra. Y tenemos sedes en más de 100 países alrededor del mundo y 6 oficinas regionales, y bueno, cubrimos pues un poco toda la salud global. O sea que yo el balance
sigo poniendo con toda, evidentemente, la pasión que pues a lo mejor hasta me ciega un poco, pero yo sigo creyendo que es una idea maravillosa, obviamente algo que hay que solo reforzar y que sigue siendo muy coste eficiente, y desde luego las motivaciones de todos los que trabajamos allí creo que son muy nobles. Por lo menos todos entramos con ese espíritu de vocación y de nobleza en lo que servimos, ¿no? Lo que pasa, llama la atención, María, la financiación. Como tú bien dices, es una financiación muy escasa, y yo creo que la OMS tendría que tener un papel supranacional con muchísima más fuerza y más poder, y también el poder tomar decisiones por encima de las decisiones de los gobiernos individualmente. ¿Tú crees que eso es lo que debería ser la OMS, una estructura supranacional de todos los países, y que, por ejemplo, en una situación, ahora entraremos en la parte de la pandemia, deberían de haber sido los que lideraran, por ejemplo, por poner un ejemplo, la compra de las vacunas para todos los países? Mira, si me preguntas si creo que el rol de la OMS tiene que ser reforzado y tener efectivamente esa capacidad, a veces en situaciones se podrían identificar que a veces esa capacidad de reacción supranacional, mi opinión personal es que sí. No todos los días, obviamente cada gobierno, cada país tiene que ser soberano en sus decisiones, pero en algunas cuestiones que tendrían una repercusión de salud pública internacional, yo creo que tendríamos que tener esa capacidad de ir un poco más allá en que nuestras recomendaciones sean exclusivamente pues eso, recomendaciones o líneas guías o estándares. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto que a lo mejor nadie sabe: todavía en el mundo hay pintura que contiene plomo. Llevamos años que hace años que sabemos que ese plomo que está en la pintura hay que eliminarlo porque tiene unos efectos muy negativos en la salud, sobre todo en la salud de los niños, y que va a afectar su desarrollo intelectual. Todavía tenemos un grupito de países que tiene plomo en pintura. A mí, cuando voy a las convenciones de sustancias químicas que gestionan nuestros colegas del ambiente, del Organismo de Naciones Unidas para el Ambiente, reconozco que me da mucha frustración tener que estar ahí oyendo que después hay una discusión y que solo se aprueba si hay consenso o porque un país por razones políticas no aprueba esa resolución. Me frustra. Yo creo que ahí sí que la OMS tendría que decir, bueno, ustedes pueden proponer lo que quieran, pero se elimina el plomo de la pintura porque hay un organismo supranacional que dice que esto es un riesgo para la salud y que además no hay un beneficio, porque, bueno, si hubiera una obligación de seguir manteniendo ese plomo en la pintura porque tiene otros beneficios, pues bueno, habría que discutirlo. Pero en este caso hay alternativas, hay sustitutos, y sin embargo tengo que participar a esas reuniones donde todavía se discute sobre el asbesto, el amianto, y por razones mal llamadas políticas no se aprueba porque no hay consenso. Ahí sí que creo que tendríamos que tener un rol de como votar al final y decir, bueno, de acuerdo, tenemos un voto prioritario que dice no, se elimina la presencia de asbestos en este tipo de sustancias, se elimina la presencia de plomo en pintura como la eliminamos de la gasolina, pero tardamos también muchos años. En fin, creo que tendríamos que en algunas cuestiones donde la salud prima y donde hay otras consideraciones claras de que no ofrece otras ventajas la presencia de ese plomo en la pintura, tendríamos que tener un rol más importante. O en la comercialización de cierto tipo de sustancias que van a ser utilizadas a nivel internacional. Creo que sí, que habría que ir un poco más allá. El único tratado que tenemos con implicaciones, se dice en español, sí, legales, es el del tabaco, y así todo se fuma. Pero bueno, hemos conseguido que haya un tratado y caramba, de donde estábamos con el tabaco a donde estamos ahora, pues en este momento, si hubiera sido 20 años atrás, toda la sala estaría fumando, y yo también, a lo mejor, yo no, que yo nunca fumé, pero digo, que quedaría hasta bien y todo, a lo mejor es que estuviéramos todos fumando, y hoy pues ya no se puede.
pero fumábamos en los aviones, os acordaréis todos. Sí, O sea, sí. y ahí sí que el OMS yo creo que tendríamos que tener un poco más de poder y en el nombre de la salud avanzar en ciertas cosas, sí. Vamos a pasar a la pandemia. Ha llegado un virus que inicialmente lo veíamos lejos, ¿no? Con los datos de China. Yo recuerdo viendo en la tele cómo en 11 días construyeron un hospital para 1000 personas y lo veíamos muy lejos. Se ha criticado que la OMS pues, dio esa alerta de pandemia tarde, que se sabía unos meses antes y dio la voz de alarma tarde, o no se recomendó el cierre de fronteras. Vamos a analizar la pandemia desde el punto de vista de la OMS. ¿Crees que hubo errores? ¿Crees que se hizo lo mejor que se pudo con los conocimientos que había en ese momento? Y quiero también comentar que la OMS estaba desarrollando un protocolo de actuación frente a pandemias que llevaba ya unos años trabajándose y que no sé si los países realmente lo han utilizado o no. Entonces, bueno, ¿cómo opinas con respecto a la pandemia del SARS-CoV-2? Bueno, creo que hay que empezar un poco por las bases. Uno, hay una cosa que se llama Reglamento Sanitario Internacional y conviene que todo el mundo sepa también lo que es. Antes decía que uno de los pocos tratados que tenemos en la OMS que tiene carácter legal es el del tabaco, pero tenemos también el Reglamento Sanitario Internacional, que no es que sea un mecanismo donde nos da un poder legal de ejecución, pero que tiene una importancia que cada país se compromete legalmente a cumplir. Entonces, es importante revisar ese reglamento sanitario internacional, donde participan todos los países, donde se establece cómo se informa sobre cierto tipo de riesgos que podrían representar una alerta para la salud pública internacional. En ese sentido, la declaración de alerta máxima que tiene la OMS es exactamente eso, la declaración de una emergencia de carácter global de salud pública, ¿no? Estoy traduciendo mal del inglés, creo que en español se dice de otra manera, pero da igual, es la alerta máxima que tenemos. Y esa, esa sirena se tocó el 31 de enero. La gente sigue hablando de marzo, porque en marzo fue cuando semánticamente se le cambió el nombre a pandemia, porque ya era PAM, o sea, ya era alrededor del mundo. Pero el 31 de enero, cuando se declaró esa alerta máxima que tiene la OMS, fuera de China, creo recordar que había 2 o 3 muertes, si no me equivoco. Vamos, eran menos de 10 las muertes el 31 de enero. O sea que yo creo con toda sinceridad, y lo hizo el Comité de Expertos del Reglamento Sanitario Internacional, que de nuevo hay que leerse las normas, porque está escrito en ese Reglamento Sanitario Internacional que el director general convoca a esos expertos se reúnen y deciden que el 20 de enero deciden que no, que todavía no parece una alerta de repercusiones de salud pública internacional. Vuelven a reunirse, volvemos a convocarlos una semana después y ahí ya se decide que sí, y eso es el 31 de enero. O sea que se siguen las reglas y procedimientos del Reglamento Sanitario Internacional. ¿Hay que cambiar el Reglamento Sanitario Internacional? Yo creo que este es el momento a lo mejor de verlo, de si efectivamente los países dicen, bueno, se puede alertar antes. También tenemos que ser conscientes de definir cuál es el criterio para alertar, porque tampoco queremos que el OMS se vuelva, que dé alarmas cada poco, eso también afecta después la respuesta, ¿no? O sea, si tú das una alarma y usas el máximo de esa alarma, tiene que ser siguiendo un criterio preestablecido. Y ese criterio preestablecido se cumplió. Todos vimos efectivamente esas imágenes de China. Imagino que de alguna manera teníamos todos que estar como más, en fin, muy conscientes de lo que podía pasar. Según ese acuerdo al que tú te referías, que está de preparación a epidemias con potencial efecto a nivel internacional, cada país tiene que tener
un sistema de formación para sus expertos y de su sistema sanitario, tiene que tener un sistema de capacidad en fin, toda la logística que es necesaria, ¿no? Todos los medicamentos, todo lo que hace falta. Y tiene que tener un nivel de preparación para una pandemia, entendiendo que no sabemos cuál va a ser, pero tiene que tener ese tipo de cuestión. Y hay una serie de reuniones, de contactos muy regulares que se hacen donde cada país actualiza su plan nacional de prevención y preparación de respuesta a epidemias. Y a partir de ahí, pues es cuando, a partir del 31 de enero, pues se empieza a poner en marcha cada país su plan nacional de preparación y respuesta a epidemias, con los resultados que todos sabemos. La logística, es decir, el aprovisionamiento fue muy difícil por razones a lo mejor pues de dimensión y de magnitud. También a lo mejor en algunos países falta de preparación, en otros exceso de preparación y acumulación de bienes de consumo que necesitaban otros países. En fin, esas primeras semanas efectivamente la magnitud y la dimensión de lo que sucedió creo que desbordó en muchas ocasiones pues, lo que pasó después, ¿no? Y así que yo creo que esos dos factores, pero el mecanismo sigue siendo necesario. Hay que revisarlo, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que actualizar. Sabéis que se está hablando ahora de un posible tratado sobre pandemias a nivel mundial. Bueno, hay que seguirlo muy de cerca y los que estáis dentro de esto y queréis aportar, tenéis que hacerlo a través de vuestros gobiernos, porque ese tratado de pandemias va a ser el plan maestro para la próxima, esperando que no haya una próxima, pero sabiendo que hay posibilidades de que sí que haya una próxima. O sea que ahí es donde hay que seguirlo muy de cerca, con mucho escrutinio y estar muy seguros de que cuando se firme un plan nacional, que los expertos que trabajáis dentro estéis convencidos de que es el que se necesita. En esto que comentabas, María, de las nuevas pandemias, en el siglo XX tuvimos 5 pandemias, en el siglo XXI ya llevamos 5, bueno, epidemias del SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2, la gripe A, el ébola y ahora el MERS también. Seguramente que vamos a tener unas nuevas pandemias. Los virólogos comentan que lo más seguro es que sea un virus, puede ser de la gripe, puede ser un coronavirus. Deberíamos estar mejor preparados para esas futuras pandemias. Este tratado que comentas, yo creo que es necesario hacer una evaluación, un análisis de qué es lo que se ha hecho mal, qué es lo que se podría mejorar. Y yo creo que todavía hay desconocimiento verdaderamente de qué es mejor. Hay países que han cerrado sus fronteras desde el principio y han vacunado poco, y ahora pues, cuando abren las fronteras se encuentran que tienen muchos casos. Hay otros que tomaron la decisión de rebajar las medidas. Y realmente es muy difícil porque, bueno, a nivel demográfico son países diferentes, cómo se ha abordado la pandemia es distinta. Entonces, mi pregunta con respecto a las futuras pandemias y con respecto también al aspecto de la investigación. Si sabemos que van a ser nuevos virus, deberíamos de trabajar sobre todo en investigación básica, en las zoonosis, en los reservorios de esos virus, en ver posibles mutaciones de esos virus para el futuro para estar mejor preparados, ¿no? ¿Cómo crees que desde la OMS se puede contribuir a estar mejor preparados para esos futuros virus o patógenos que nos puedan llegar? Pues mira, hay 3 cosas fundamentales. Una es ese tratado de pandemias, de preparación y respuesta a las pandemias, donde se incluye todo, ¿no? La parte logística, la parte de formación, la parte de intercambio, vigilancia epidemiológica, sistemas de contacto, medidas que se ponen en marcha. Todo esto va a haber que hacer también mucho, en fin, un poco de lecciones aprendidas, pero confío que de ahí pueda salir algo muy concreto. Ese tratado de pandemias, de cómo reaccionar. Pero después, como tú muy bien dices, no es solo de cómo reaccionar. O sea, no solo tenemos que tener un equipo de bomberos buenísimos
y que tengan todo y las mejores coches de bomberos con el agua, en fin, todo mejor preparado. Hay que ver también por qué se encendió este fuego, ¿no? Y ahí hay que hacer mucha investigación sobre estos virus emergentes y hay que ver también qué nos llevó para que este virus sobrepasara de esta manera tan fácil la barrera de protección. Y ahí entra mucho la cuestión donde tenemos que hacer mucha prevención primaria, la cuestión de deforestación, o sea, la cuestión de los reservorios, como tú bien decías, la cuestión de quiénes son esos virólogos que están trabajando y qué tipo de investigación les podemos pedir de una forma más coordinada, más estratégica. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos sobre los virus? Sabemos que, lo hemos visto, que tenemos virólogos increíbles alrededor del mundo y algunos de ellos con investigaciones súper en la sombra, digamos, por muchos años y que ahora tendríamos que tener como una especie de capacidad, y ahí es donde el OMS puede jugar ese papel de supranacional. ¿Cuáles son las preguntas a las que queremos respuestas? ¿Dónde están esos reservorios? ¿Cómo se han roto esas barreras de protección entre salud humana y salud animal? ¿Qué medidas estamos poniendo en marcha sobre eso? Si somos inteligentes, esa estrategia de One Health es la que va a responder a esas preguntas, sobre todo en la parte de interacción salud humana, salud animal, con la parte ecológica, porque ahí no nos podemos olvidar solo, no hay solo transmisión humano-animal, es en qué condiciones de estrés ambiental se produjo esa transmisión. Todos hemos oído hablar de los murciélagos, muchísimo, son reservorios increíbles, hay virólogos que llevan estudiando murciélagos toda su vida, ¿no? Ese es el tipo de investigación ahora que necesitamos, darle prioridad a esas cuestiones de investigación y que la comunidad internacional pueda trabajar de una forma más coordinada con los recursos adecuados que salgan de la sombra y de la precariedad. Muchos de esos científicos que no han tenido fondos o recursos para estudiar estas cuestiones y que como sociedad seamos capaces de entender las causas, pero no solo las causas inmediatas, sino las distales, y hacer una estrategia común, no solo de bomberos, sino de prevención de fuegos y de generar una sociedad que no encienda fuegos con esa facilidad y que nuestra vulnerabilidad pueda reducirse. Nunca vamos a llegar a una vulnerabilidad cero, pero sí que tendremos que crear las condiciones para reducir ese riesgo de la forma más importante. Comentabas el campo de la investigación y se habla a veces, bueno, hemos tenido mucha suerte que en un año hemos tenido una vacuna de RNA muy potente y realmente la vacuna de RNA lleva la doctora Katalin Karikó más de 30 años trabajando en ver el potencial de ese RNA para las vacunas. Y muchas veces la gente no sabe lo que hay detrás de una investigación, que es investigación puramente básica. Muchas veces es incrementar el conocimiento y gracias a ese conocimiento que tenía la doctora Katalin Karikó y en colaboración con el doctor Drew Weissman en Estados Unidos, lograron pues, conseguir una vacuna de RNA que no fuera tóxica y que tuviera una enorme capacidad de protección. O sea, yo creo que nadie pensaba que pudiéramos tener unas vacunas tan eficaces en ese tiempo, ¿no? Entonces, con respecto a este campo de la investigación, has hablado de investigar en los reservorios naturales. Alguna gente decía, pues nada, eliminemos a los murciélagos. No, los murciélagos son fundamentales para el sistema ecológico, eliminan muchísimos mosquitos, son unos grandes polinizadores. Seguramente no tendríamos plátanos sin los murciélagos y eso también hay que decirlo, ¿no? Que forman parte de todo el ecosistema y no podemos fácilmente decir, pues eliminamos a
alguien de la ecuación, porque seguramente que se nos altera toda la ecuación, ¿no? Entonces, además de la búsqueda en los reservorios de posibles virus, a nivel de investigación, ¿cómo crees que también se podría coordinar esa investigación? Grupos multidisciplinares, expertos, que yo creo que realmente no hay nadie experto en una pandemia y mucho menos en un virus nuevo. Entonces, cuando hablan de expertos, creo que experto no hay nadie. Hay gente que sabe de otras cosas, pero ¿crees que el futuro va a ser investigación en grupos multidisciplinares o, como estamos en general haciendo, atomizados, individualizados, grupos pequeños, muy buenos, pero sin conexiones entre unos y otros? Mira, África, no puedo estar más de acuerdo contigo. Fue exactamente así. Yo creo que una de las lecciones ahora, incluso en proponer una estrategia más adecuada para ahora el tratado de pandemias o del One Health, eso es fundamental. La ciencia es fundamental, pero la ciencia, como lo acabamos de describir, a mí también me da un poco de tristeza, ¿no? Cuando dicen, en un año, fíjate, ¿cómo va a ser buena esa vacuna si se desarrolló en un año? En un año. Toda esta gente que ha dedicado su vida a trabajar en este tema, tú dices 30 años, pero es que hay mucha investigación sobre vacuna detrás, muchos años, gente haciendo su doctorado con 1.000 euros de subvención, ahí en condiciones muy precarias y que nos han permitido llegar hasta donde estamos ahora. Una de las cosas más importantes, desde la OMS por lo menos, en todo lo que se ha propuesto han sido los grupos multidisciplinarios, los grupos de trabajo que nos han respondido además de una manera increíble. Cuando había que hacer ensayos clínicos, todos los hospitales a los que llamábamos a la puerta inmediatamente respondieron y se produjeron resultados también rapidísimo. Y eso no fue por tecnología, eso fue por la dimensión humana. O sea, es decir, quiero contribuir, quiero publicar, quiero ser reconocido en lo que hago, pero como especialista voy a contribuir a esto independientemente de la visibilidad que pueda tener, ¿no? Y eso fue súper positivo, fue una cosa increíble. Y ese es el futuro, efectivamente, grupos multidisciplinares. Conocéis todos el CERN, seguramente, ¿no? Ese centro de aceleración, de acelerador de partículas que está cerca de Ginebra. Eso empezó así, en red, y todavía con los mejores expertos del mundo trabajando de esa manera. Y yo creo que en ciencia, en investigación relacionada con la salud pública, creo que este es nuestro futuro y nuestra oportunidad. Redes multidisciplinarias. Cuando empezamos a proponer las medidas de prevención de la transmisión del virus, a mí me tocó dirigir el de ventilación, por ejemplo, el roadmap, o sea, el camino para las medidas de recomendación sobre ventilación y el grupo ese que montamos, bueno, había de todo menos médicos, hay que decir, bueno, sí, médicos también estaban, claro que sí, y gente de salud, pero en realidad eran modelos matemáticos de transmisión de partículas, especialistas en, bueno, cosas maravillosas. Bueno, por supuesto, planificadores urbanos, ambientalistas, matemáticos, pero fue genial porque eso sí que era multidisciplinar. O sea, creo que no había una especialidad repetida casi. Y gente que normalmente no se hablan unos con otros, pero es magnífico, ¿no? Un físico que te dice, no, espera, en la transmisión de partículas esto tenéis que corregirlo, no lo estáis tomando en consideración. Bueno, impresionante, muy, muy satisfactorio. No que no lo hagamos con frecuencia, pero es verdad que son disciplinas a lo mejor un poco más tradicionalmente que colaboran, ¿no? En este caso era desde ingenieros hasta especialistas en ventilación. Fue realmente en dinámicas de transmisión, bueno, muy, muy interesante. Y ese es el futuro de la ciencia, intercambiar conocimiento. Estamos ya finalizando, pero no quería acabar con el papel de
la diseminación, la comunicación y también darte las gracias por el papel que has tenido en divulgar y en transmitir también serenidad. Has sido una de las voces referentes en nuestras televisiones durante la pandemia y quería que destacaras esa importancia también de aproximar a la sociedad, informar lo que estaba pasando de una forma fiable, certera, honesta, porque yo creo que esta pandemia ha habido un antes y un después desde el punto de vista de la sociedad de ver, conocer caras y personas que están detrás en determinadas instituciones, como es tu caso, y que verdaderamente yo creo que necesitaban voces expertas, pongamos entre comillas, para hablar de la pandemia. Entonces, lo que te quería preguntar es si debería de haber también un plan en el sentido de informar y explicar mejor lo que hacen las instituciones, lo que hacen los científicos, que deberíamos de estar más explicando lo que hacemos. ¿Tú cómo ves esa parte de difusión y de divulgación de cara a la formación de la sociedad en el futuro? Una sociedad que sea más crítica, más educada y con mayor conocimiento, ¿no?, de los campos. Sí, yo creo que efectivamente, tú sabes que en salud pública se dice evaluación de riesgo, gestión de riesgo y comunicación de riesgo. O sea, hay las tres fases que son las tres fundamentales, ¿no? Y creo que esta pandemia ha sido una especie de doctorado o por lo menos de máster intensivo para muchos científicos que en principio no era eso lo que teníamos que hacer, ¿no? Pero que efectivamente era muy importante también comunicar y para muchos ha sido pues, una exposición importante y un aprendizaje. Pero yo creo que sí, porque el arte de la salud pública es cuando identificas un riesgo. Todos sabemos que el arsénico es uno de los peores venenos, pero claro, si luego no está presente, o sea, no representa un riesgo porque no lo vas a consumir, pues bueno, ahí hay que saber comunicarlo también. Es difícil y ha sido costoso para mucha gente y probablemente también te come mucha energía y mucha responsabilidad, pero creo que mucha gente de la OMS le ha tocado hacer ese papel de comunicador y a mucha gente fuera de la OMS, mucho virólogo que a lo mejor no les había tocado nunca, mucho inmunólogo, seguro que también nos han llamado muchísimo. Y es fundamental, sí, hay que saber opinar, hay que saber, no opinar, sino poner algunos hechos de forma balanceada y con contexto, porque a veces una información puede ser perfectamente cierta y rigurosa, pero si no la pones en el contexto adecuado también se vuelve a lo mejor innecesariamente escandalosa o de preocupación para la sociedad, ¿no? O sea que yo creo que es un papel el de comunicación y divulgación de la ciencia muy importante, pero se han hecho en estos 2 últimos años a la fuerza, pero se han hecho avances importantísimos y yo creo que de ahí quedará alguna lección y será muy importante. La divulgación de la ciencia es fundamental y va a hacer que atraigamos más gente también a la ciencia. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando la gente coge un avión antes, cuando se viajaba tanto, detrás de cada movimiento en ese avión de salud pública está la OMS. Por ejemplo, en ese insecticida que se ponía en algunos aviones cuando viajas a una zona donde hay malaria, en cuáles son las recomendaciones con respecto a las distancias, en fin, un montón de cosas, pero nadie lo sabe que la OMS está ahí detrás. O cuando te pones una crema de protección solar, también las recomendaciones vienen de qué dice la OMS sobre eso, pero estamos en la sombra, que es donde hay que estar, ¿no? O sea, tener esa influencia. O cuando comes un alimento pues, que tenga un aditivo en cierta cantidad o no, pues también está basado en una recomendación de la OMS. Pero estábamos como muy, quiero decir, fuera de los focos, ¿no? Y de repente, pues claro, estar en esta exposición te demuestra que también la comunicación es muy importante y la gente la necesita y la quiere y creo que tenemos que también ser competentes en eso. Ojalá podamos.
Ha sido verdaderamente un lujo contar contigo. No sé si quieres indicar algo más en esta entrevista. Nos hemos pasado ya del tiempo, pero realmente no queríamos perder la oportunidad de tenerte. Ha sido verdaderamente un placer y yo creo que ha sido un final de camino absolutamente brillante. Así que nada, muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a todos vosotros y a todos los que nos escuchan a distancia. Que vaya bien la convención en Glasgow y nada más. Muchas gracias.